hablar del super yo y vamos a continuar con el viaje que empezamos la semana pasada, con ese viaje a Alquimia Experience y a cómo convertirnos en alquimistas y cuáles son las características principales de un alquimista, de un alchemist, con vistas a ese bootcamp de finales de noviembre, que algunos ya os habéis subido al ascensor, nunca mejor dicho, como María Pilar nos está invitando, así que felicidades a los que ya habéis tomado esa decisión y a los que todavía no la habéis tomado, pues todavía estáis a tiempo y va a ser un bootcamp de 5 días en el que vamos a tener una experiencia súper transformadora y lo único sobre todo de este bootcamp es que tiene mentorías antes, durante y después 6 meses de mentorías en total. Si tenéis alguna duda, contactadme o mandadme un mensajito, pero también veis la información en mi bio de Instagram porque va a ser súper transformador y en este camino estamos de construirnos en alquimistas y una de las grandes características de los alquimistas es que también trabajan en su interior. Trabajan en ese que se llama y se habla mucho de ese super yo. Pero haciendo un resumen para los que no estabais la semana pasada y si no estabais, recordaros que podéis encontrar todos los resúmenes de estas salas en Liderazgo 360 en el grupo de Telegram de Liderazgo 360 que lo veis aquí en mi bio de Instagram también. Y empezamos la semana pasada con, hoy nos toca hablar de la Y de Alchemist, pero la semana pasada hablamos de la A, la primera letra de esa palabra de alquimista, que era la importancia, si recordáis, de hacer una auditoría de nuestra vida. Y hablábamos de esas 8 formas de riqueza y vamos a tocar un poquito base hoy en una de ellas y a la cual yo considero además la más importante, pero luego hablaremos entre todos. Hablamos también, si recordáis, de la L de alquimista, de liderazgo, la importancia de ser líderes de nuestra vida y de encontrar ese líder que todos llevamos dentro. También hablamos de esa C de conexión, la importancia de Alchemist, de la C de conexión y de tener esa confianza para también crear tu red de conexiones, tus socios de responsabilidad. Y el viernes también hablábamos de nuestra historia, si recordáis, de ese punto de inflexión, de esas heridas, de esa historia, que es la que nos hace únicos en el mundo y es la que verdaderamente marca la diferencia cuando la encuentras, cuando sabes qué es lo que te hace único o único y qué es lo que puedes hacer verdaderamente para conectar con tu ser y conectar con tus clientes también, una vez que adquieres esa conciencia de lo que te hace único y esa fortaleza, ese punto de inflexión que todos hemos tenido en nuestra vida, a veces conscientemente e inconscientemente. Pero vamos a continuar hoy con Alchemist, con la Y del yo, la yo, porque los alquimistas trabajan mucho en su interior, trabajan en encontrar esa piedra filosofal, en cómo transformar esos metales, esos diamantes, esos metales que tenemos todos dentro y convertirlos en oro, en encontrar verdaderamente el poder que tenemos todos. Y la semana pasada hablábamos de esa auditoría de nuestra vida, si recordáis esas 8 fortalezas, 8 riquezas o 8 formas de abundancia que tenemos todos en nuestra vida, que es, si recordáis, y si no los que no estabais, está el resumen en el grupo de Instagram, que era la vida interior, la primera, la segunda era trabajar en nuestra salud, la tercera era trabajar en nuestra familia, ¿verdad? ¿Para qué queremos ser personas con éxito si no tenemos éxito en nuestra forma de riqueza más importante, que es nuestra familia? Luego hablábamos de la cuarta forma de riqueza, que era la carrera, la quinta, las finanzas, importante de tener también esa forma de abundancia en las finanzas, pero no siendo la más importante, pero sí quitándole esa connotación negativa que muchas personas tienen, ¿no? De que las finanzas o querer acumular dinero es negativo, cuando verdaderamente es una forma que te puede ayudar a otros a crecer y a seguir
sirviendo, ¿no? a otras personas. Luego también hablábamos del círculo de amistades, la importancia de crear ese círculo de genio, esas personas que te inspiran. La séptima era el estilo de vida, de la aventura, y la octava, y quizás la más importante, que era, si recordáis, el legado, tus influencias, el impacto que tienes, ¿no? Por la persona que eres, ya sea inspirado por la gente en el trabajo, ya sea añadiendo un valor porque quieres ser único, única en tu sector, ya sea cómo cuidas de tu familia o cómo te presentas en general en el mundo, ¿no? Verdaderamente la octava era pues al final casi como el global del resto, ¿no? Cómo realmente presentas tu legado y qué legado vas a dejar atrás. Y hoy quiero introduciros pues un concepto un poco que está ligado a esa riqueza interior, a esa forma verdaderamente de esa riqueza, que era la primera que veíamos, que era la de la vida interior. Y yo lo llamo la trinidad del liderazgo. Y es el entrenar ese liderazgo, ese liderazgo que llevamos todos dentro. Ya hablaremos también del super yo, pero quiero introduciros esa trinidad del liderazgo, que suena así como muy religioso, muy espiritual, pero ya veréis que no lo es. Y la primera es el propio, ¿no? Verdaderamente esa trinidad, ese primer pilar, es el propio yo. Ese es en quién te estás convirtiendo, ese yo ese líder interior, ese líder dentro de ti, esa importancia de ser consciente de esos pilares, de que para construir verdaderamente tu propio yo tienes que ser consciente verdaderamente de nuevo de quién te estás convirtiendo. En términos de dentro para afuera, no de fuera para adentro, porque muchas veces nos encajamos o no paramos de absorber conocimiento, que es muy importante porque nos ayuda con ese desarrollo interior, pero lo más importante es en quién te estás convirtiendo y el empezar de dentro afuera. El segundo elemento que yo llamo de la trinidad del liderazgo es crear el éxito en tu mundo. Ya sea pues el dinero, ya sea tu estilo de vida, ya sea tu carrera, esa auditoría, esa forma de abundancia, que es las diferentes formas de éxito que pueden ser importantes para ti en todas esas áreas, ¿no? En todas esas áreas que estábamos haciendo pues esa auditoría. Y el tercer elemento de esta trinidad, que yo digo de esos tres elementos de liderazgo, que es verdaderamente pues devolver, ¿no? Y marcar la diferencia. Si verdaderamente te quieres convertir en alguien que está sirviendo, en alguien que quiere ser grande, verdaderamente es pues verdaderamente convertirte en alguien significativo, no en alguien importante, sino en algo verdaderamente significativo. Así que la sesión de hoy es sobre esa primera fortaleza de riqueza, ¿no? Ese interior fuerte, un yo fuerte, crear un super yo. Porque además nuestra vida es realmente un espejo y nuestra vida exterior refleja realmente lo que ocurre en nuestro interior, en tu interior, refleja las creencias, refleja nuestra vida emocional, refleja la fuerza de nuestro carácter, y así que nuestra vida exterior es realmente ese indicador de lo que está pasando dentro. Muchas veces, ¿verdad? Pues empezamos a hablar de todas esas cosas que están pasando fuera, pero realmente yo digo que es un espejo, es verdaderamente un espejo de lo que está pasando dentro, porque además puedes mirar y ver lo que está funcionando y puedes decir si eres verdaderamente fuerte en esas 8 formas, ¿verdad? De riqueza, de abundancia, de áreas importantes de nuestra vida. Y también podemos ver en nuestro interior, y por eso lo importante de ese ejercicio, de que los alquimistas, las personas que verdaderamente van a ese camino de la transformación, hacen esa auditoría constante y ven en su interior, no fuera, en su interior, en su área de control, esas áreas de mejora,
para sobre todo mejorarlas todavía incluso más. Más hay una cosa que yo creo que es muy importante para todos ser conscientes, ¿no? Que la forma más importante o el factor más importante para el éxito no es donde estamos ahora mismo, aquí, hoy, 13 de septiembre, sino que el factor de éxito más importante es en quién te estás convirtiendo. No quién eres hoy, en quién te estás convirtiendo, qué está pasando en tu vida interior en la que estás trabajando, porque al final el desarrollo personal y el líder y seguir transformando ese alquimista, seguir transformando ese líder que lleva dentro es lo que está pasando, no lo que ha pasado, sino lo que está pasando y lo que estás construyendo de mirando al futuro, en qué te estás convirtiendo, en quién, cómo quieres sentirte, en qué persona te quieres convertir y lo que estás haciendo ahora para llegar ahí, ¿no? Y entonces el trabajar en esa vida interior, en ese yo, que es en el que trabajan las personas que verdaderamente transforman su liderazgo interior, es trabajar sobre todo en esa primera forma de riqueza, ¿no? en el interior, para verdaderamente convertirse en seres extraordinarios. Y al final, pues todo lo que estás trabajando en tu interior va a ser un reflejo de lo que vas a conseguir en tu exterior, ¿no? Muchas veces nos fijamos en ese exterior, en ese espejo que no nos gusta en absoluto a veces, o en algún área de nuestra vida, y por eso la importancia de esa auditoría que hacíamos el otro día. Pero lo importante de esa auditoría verdaderamente es detectar, bueno, pues si este es mi reflejo de mí, qué es lo que está pasando dentro, que está consiguiendo que esté donde yo esté en estos momentos. Si os recordáis, el otro día, los que estuvisteis en el webinar, ¿no? Hablábamos, ¿no? Que nuestra mente pues crea esos pensamientos, esos sentimientos, esas reacciones, esas acciones. Y esas acciones nos hacen, pues en la María Pilar, Vanessa, Elena, Lorenzo, África, Antonio, Jesús, Ana, Ángela, quién somos, Nieves, quién somos hoy en día, ¿no? Y por eso, para verdaderamente conseguir tu yo, tu super yo, tu gran vida interior, lo primero que tienes que es enfocarte en esa primera forma de riqueza. Y lo que es muy importante es que seamos conscientes, ¿no? Que no podemos crear una vida exterior, no podemos crear esa estrategia, no podemos crear ese proyecto, no podemos crear esa empresa, o nos va a ser muy, muy difícil algo que sea allá afuera, que sea más grande que nuestro interior. Y lo voy a repetir porque yo creo que es algo muy importante. Siempre exigimos de fuera pues grandes éxitos, grandes estrategias, que efectivamente se nos reconozca, que nuestro producto se venda, etc, 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 cuando no tenemos esa riqueza interior. Así que no puedes, acuérdate, no puedes, escríbelo y luego lo pondré en el grupo de Telegram. No puedes crear una vida exterior que sea más grande que tu vida interior. Luego lo escribiré. Ayer, hablando con una persona, me comentaba, ¿no? Porque estábamos hablando de Alquimia Experience, de registrarse para Alquimia Experience, y me comentaba, ¿no? Bueno, pues Nieves, es que efectivamente no estoy todavía listo para ir a Alquimia Experience, al bootcamp, a trabajar en mi estrategia, porque verdaderamente tengo que trabajar en mi mindset. Bueno, pues olé, ¿no? Porque verdaderamente uno es ser consciente de que efectivamente tenemos que trabajar en nuestro interior primero, pero efectivamente es lo que vamos a hacer a los alquimistas, a los que os habéis apuntado y a los que todavía estamos en conversaciones, es lo que vamos a hacer precisamente, alquimia, y de ahí el nombre, esa transformación interna, esa transformación del yo, esa transformación del super yo, para luego ya empezar a trabajar efectivamente esa estrategia, ese plan, ese qué queremos conseguir en el 2022, porque tenemos que crear esa riqueza interior primero. Y parando un poquitito aquí, me gustaría, además, muchas gracias porque veo que habéis subido por aquí. Ángela, me da un gusto verte por aquí. Ana, buenos días. Jesús, Antonio, Elena, Lorenzo, África, Vanessa, María Pilar. Me gustaría que empecemos a abrir micrófonos y
que comentéis un poco en cuanto a vuestra experiencia, ese antes y después, o si estáis en ese proceso de trabajar en esa riqueza interior, o si hicisteis la auditoría la semana pasada y qué habéis encontrado ahí, que si os ha abierto los ojos, porque yo creo que es importante pues compartir hasta el punto obviamente que os sintáis a gusto de compartir ese crecimiento interior y cómo os ha influenciado, ¿no? Trabajar en esa riqueza interior, en ese espejo, y ser conscientes de que efectivamente el exterior es el espejo de nuestro interior. Así que vamos a ir abriendo micrófonos y luego continuamos. Buenos días, María Pilar. Muy buenos días, no se me abría el micro. Hace tiempo, no mucho, hice una imagen de mi super yo, que es una foto, y alrededor poner todo esto que quiero alcanzar, ¿no? Que quiero ser, cómo me quiero mostrar. Sería una persona absolutamente generosa, una persona que ayuda, una persona líder, que acompaña a los demás a su crecimiento empresarial, ya sabes, a través de asesores insuperables, y bueno, una serie de valores y de hitos que quiero alcanzar o que quiero fortalecer. Como decíamos en el webinar, ¿no? Todos nos tenemos que hacer nuestro DAFO y nuestro CAME para saber cuáles son nuestras debilidades y saber mejorarlas, nuestras fortalezas y saber acrecentarlas. Entonces creo que visualizar, igual que hacemos un vision board, visualizar tu super yo en esa foto, en esa imagen, para recordarte día a día cómo tienes que mejorar o a dónde quieres llegar a ser, lo que quieres llegar a ser, es esa visualización de todo lo que tú hoy nos traes a la sala. Así que invito a todos a que se hagan esa foto y ese super yo, colocando alrededor esas frases o esos hitos que quieren alcanzar. Y bueno, os lo comparto y por el momento he terminado. Gracias. Muchísimas gracias, María Pilar. Visualizar qué importante es y verte verdaderamente cómo quieres ser en ese futuro, ¿no? En ese espejo exterior, por decirlo, esa imagen que tienes o que quieres tener de cómo te quieres ser, cómo quieres sentir en un futuro, y empezarla a trabajar desde hoy. Buenísimo, desde el punto de vista del observador, que hablaremos del punto de vista del observador. Muchas gracias, María Pilar. Buenos días, Vanessa. No sé si puedes compartir hoy. Sí, adelante. Buenos días. Hoy sí, buenos días. Estoy encantada de estar aquí y poder hablar contigo y con todos vosotros. Pues mira, yo como visual brander estoy con María Pilar, pero yo lo hago un poquito diferente. Yo lo que hago es ponerme posits en el cristal del espejo, y por la mañana cuando me levanto hago un poquito son 5 minutos, pero sí que leo esos posits, los voy cambiando cada día si puedo, y voy poniéndome palabras que me inspiran a ser mejor persona, porque yo lo que tenía antes de mi transformación eran muchísimas creencias limitantes, ¿no? De quién eres tú para decirle a nadie cómo se tiene que poner en una foto, te van a... No sé, los fotógrafos profesionales te van a decir que estás loca y cosas así. Entonces, todo eso ha pasado ya a otro nivel y ahora mismo soy diferente y voy a continuar haciéndola, porque la verdad que la transformación ha sido increíble. Lo que yo mostraba antes, que era nada, a lo que muestro ahora, y bueno, si yo puedo, todos pueden. Soy Vanessa y he terminado. Muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Me quedo con ese hashtag. Si yo puedo, todos pueden. Fíjate, el post-its, hay muchas formas efectivamente de esa visualización, y es muy importante la parte, lo que acabas de comentar de los post-its, ¿no? Porque si es cierto, yo lo recomiendo muchas veces, dependiendo del estilo de vida de cada persona. Hay gente que trabaja más con el ordenador, gente que trabaja más con el teléfono, y ponerse ese panel de visión, esas frases de tu super yo, de lo que quieres
convertirte, pero sí es cierto también que hay muchas personas que también les funciona lo que comentas tú, ¿no? Los post-its, ¿no? El ponerte en un sitio donde a lo mejor pues, te ayude, ¿no? Pues por ejemplo cuando estás duchando, te estás arreglando pues, para el día, esos post-its alrededor del espejo. Y yo utilizo mucho, que no le he comentado, por ejemplo los hashtags y por ejemplo cuando cerramos la sesión, por eso me gusta mucho, ¿no? El pediros una palabra o pediros un hashtag, que es el que a mí me acompaña, ¿no? durante el día y es como una palabra, ¿no? o ese mensaje, ¿no? De hashtag, pues efectivamente felicidad o disfruta, o si yo puedo, como acabas de decir, tú también puedes, ¿no? Así que bueno, vamos anotando. Tenemos por aquí panel de visión, tenemos por aquí post-its. Muchísimas gracias por compartir, Vanessa. Buenos días, Elena, un gusto tenerte por acá. No sé si nos puedes compartir algo, cómo trabajas tú tu super yo, cómo trabajas esa riqueza interior. Buenos días, Elena. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros. Estoy en mi caminata y la respiración, como siempre, no es la más adecuada en mi conversación. Os pido disculpas. Mi hashtag sería CS. C de certeza y C de confianza. Yo tengo la certeza, en mi experiencia, de que otra C, la conexión y esa identificación con las personas con las que resuenas, pues a mí me ha llevado a tener la certeza de que ese poder interior siempre ha estado en nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque rodearme y conectarme con personas, pues como las que estáis aquí vosotros hoy y otras tantas, me lleva al recuerdo de que siempre estuve en ese poder interior, pero que estaba dormido. Entonces, ese despertar y ese sentir que sí, que el super yo siempre te acompaña, pero hay que tenerlo bien presente, pues a mí me está ayudando en esa transformación constante en la que ya llevo pues toda mi vida, pero ahora más acentuada. Y bueno, pues eso os quería compartir, la confianza que debemos o que es conveniente tener en nosotros mismos para identificar nuestro super yo. Mi super yo le identifico con una super mami o super niñera por mi conexión con los niños, y en mi proyecto está eso, que los niños sepan que también tienen su super yo y no necesitan ningún superhéroe para conquistar el mundo. Soy Elena y he terminado. Muchísimas gracias, Elena, y qué pedazo de puntos nos has dejado por acá, que has hablado de la fe, de la certeza, de la fe, de la confianza, y sobre todo no disculpas, porque al revés, felicidades por lo que estás haciendo ahora mismo, que es hacer ejercicio, ¿no? Y mover, oxigenarte y mover la energía. Qué mejor forma de empezar el día. Así que felicidades y gracias por estar aquí, incluso pues cuando estás haciendo ejercicio. Y fíjate algo tan importante que has dicho. Yo ya te sigo tu camino, ¿no? y tu desarrollo, y lo que estás diciendo, ¿no? de ese poder interior que tenías dormido. Y cuando lo despiertas, cuando verdaderamente lo despiertas, empiezas a ver resultados verdaderamente. Cuando trabajas en tu interior, empiezas ese espejo, porque empiezas a trabajar, y ese dormidito, estaba ahí dormidito, ese poder interior que todos tenemos, y es el despertar, esa alquimia interior. Estaba dormido, lo despiertas y mira los resultados que estás empezando a tener, incluso tu propio compromiso y coherencia, ¿no? con ese libro, entre otros proyectos. Y qué bonito eso de los niños que acabas de comentar, de que efectivamente tienen que encontrar ese super yo o ese poder interior dentro. Es una de los objetivos que también, de ahí tenemos mucho en común, Elena, de mi primer libro, era pues el poder compartir, ¿verdad? con los niños verdaderamente el saber cuál es su poder interior y encontrar
ese poder interior, que no hace falta llegar a adultos, ¿no? y el que lo encuentren desde edades más tempranas. Así que felicidades, por un lado, por hacer lo que estás haciendo y gracias por compartir en tu hora sagrada, en esta hora con que estás haciendo también ejercicio. Muchas gracias. Lorenzo, buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que ese yo, lo primero que tiene que tener es claridad y conciencia de dónde está y tener claro que la situación o el punto de partida en el que está lo ha creado ese yo. Después de eso, si quieres ir de un punto A a un punto B, pues evidentemente ese yo del punto A no puede ser el yo del punto B, tiene que ser distinto, con creencias distintas, hábitos distintos, gestión de emociones distintas. Y con frecuencia se suele cometer el error, que a mí me pasó que dije, pues si con el yo del punto A no llego al punto B, pues esto es muy fácil. Me voy a fijar quién está en el punto B, que eso está bien, y ahora lo copio. Pero es que eso no vale. La comparación con alguien que está donde tú quieres estar, que no estás, y que encima la distancia puede ser enorme, es contraproducente, porque es frustrante. Entonces al final yo me di cuenta que para llegar al punto B tengo que crear otro yo, porque esa comparación es injusta. Entonces, según vaya avanzando, me tengo que comparar con mi versión anterior y ver cómo he mejorado yo, no en relación con otros que ya estén donde yo quiero llegar. Nada más que eso, muchas gracias. Pedazo regalazo, Lorenzo, qué importante, ¿no? Muchas gracias. Claridad y conciencia, ¿verdad? Si no sabemos si no tenemos esa conciencia de dónde estamos, no tenemos esa claridad de dónde queremos llegar, pues efectivamente es muy difícil esa transformación. Y efectivamente, tenemos un microfonito por aquí, a ver si lo encuentro. Yo creo que es Sandra por aquí. Te voy a quitar el microfonito, Sandra, un segundito, a ver si puedo. Ahora, disculpad. Y sin comparar, es muy importante esos ídolos, esos modelos, inspirarte, pero ser consciente de lo que hablamos el otro día, ¿verdad, Lorenzo? Que tú eres único, tú tienes tus fortalezas, tú tienes tus talentos, y sí te puedes inspirar, pero al final lo que te hace único es tu historia, lo que te hace único es Lorenzo. No puedes nacer, como digo yo, original y morir copia. Tienes que seguir trabajando en tu historia, en qué te hace único para verdaderamente desarrollarte desde ahí, inspirarte en otros, pero siempre sin perder tu originalidad, porque efectivamente si no puede ser frustrante, ¿no? El querer ser una copia de otra persona, y sobre todo siendo consciente, ¿no? Consciente y teniendo esa claridad. Importantísimo, esos pasos previos de trabajo interior y de riqueza interior. Muchas gracias, Lorenzo. Buenos días, África, un gusto tenerte por acá, que tú también estás en tu propia transformación, como bien dices. Me encantaría saber tu opinión sobre el trabajo interior. No sé si puedes hablar ahora. Y si no, pues vamos a continuar con Antonio. Buenos días, Antonio. Me encanta de tenerte por acá. Además, yo creo que ¿abres sala hoy o no abres sala? Buenos días, sí, abro sala, justamente después cuando acabemos por aquí. Pues de allí me iré, para allá me iré. Ah, no, que tengo una mentoría, disculpa, pero mañana iré, seguro, todos a la sala de Antonio. Buenos días, cuéntanos ese trabajo interior y ese super yo, ¿qué es lo que te ayuda a encontrar ese super Antonio? Pues algo muy sencillo, justamente con la experiencia de ser padre y con mi nena también he vuelto a trabajar en ello, y es estar en el presente. Porque al final el pasado, el cómo fueron las cosas, o quizás el futuro también, de cómo, o sea, todas las hipótesis o caminos que se pueden abrir en el futuro, al final eso nos malgasta mucho la energía, nos consume mucho la energía, y se nos olvida de vivir el presente. Y no solo vivir el presente, sino vivir, o sea, remarcando la palabra vivir, lo que es vivir la vida realmente, ¿no? Porque muchas veces estamos viviendo una vida como en piloto automático,
y nos olvidamos de muchas cosas, no nos relacionamos con las personas que nos cruzamos en la vida, con el entorno y con todo esto. Y yo ahí de vez en cuando, ya lo he hecho un par de veces, y es un ejercicio muy mágico porque se descubren muchas cosas y es como una especie de reto de 40 días o como una cuenta atrás de 40 días, donde, bueno, por las mañanas se hace una serie de ejercicios, como las afirmaciones positivas y algunos decretos que se hacen en la mañana, programar como tu agenda, ¿no? Para ser como un poco consciente de todo lo que va a pasar a lo largo del día. Y después por la noche se trabaja pues como un resumen de tu vida, ¿no? Todas las cosas mágicas que te han pasado en esos días, a quién has beneficiado, a quién has ayudado. Por otro lado también damos las gracias a todas las personas, cosas, incluso yo recuerdo un día que di las gracias a una experiencia negativa, pero que me hizo crecer mucho ese día. Y por último, como un decreto justo antes de dormir, porque el sueño tiene mucho poder. Entonces tú haces un decreto de algo que quieres trabajar durante ese sueño y la verdad que es súper potente, ¿no? Al final de los 40 días hay una transformación brutal, ¿no? Entonces, en resumen, vivir en el presente y estar muy consciente de vivir lo que es la vida en el presente. Venga, muchas gracias. Buenísimo, Antonio, muchísimas gracias a ti. El presente, la importancia de estar en el presente y de la gratitud, ¿no? De visualizar y ese poder de esa gratitud y vivir en el presente y efectivamente el reconocer o el disfrutar. Es una de las cosas que trabajo también en este bootcamp de mindfulness, de presencia que hablábamos el otro día, y a veces ese simplemente es el disfrutar, el ser consciente de lo que está pasando en tu vida, ¿no? De estar presente, porque efectivamente si no eres consciente también, como bien decía Lorenzo, y sabes lo que está pasando, lo que comentas tú, ¿no? Verdaderamente el disfrutar y ser consciente de lo que estás haciendo como vías a seguir desarrollando ese interior, ¿no? Qué importante es. Porque además luego el super yo, un poco haciendo un poco el alto en el camino, el super yo, bueno, pues cómo creamos esa identidad extraordinaria, ¿no? Siempre, bueno, sabéis, lo habréis oído, el super yo, todo ese concepto viene ya de Freud, pero verdaderamente a nivel más moderno lo visualizamos como un triángulo, ¿no? Donde verdaderamente en un lado está en ese vértice izquierdo, ¿no? Es lo que representa lo que eres verdaderamente, lo que se habla, y sabéis que lo ha hablado mucho recientemente pues Sobrino, ¿no? Y esas creencias, ¿no? que verdaderamente que forjan en ti algo que realmente pues que no eres, que verdaderamente no eres, y es pues esa persona, esa parte, ese ego negativo, por decirlo de alguna manera, de esa parte nuestra que dice, bueno, todo me va mal, y hablamos de manera como muy emocional, ¿no? Pero luego también tenemos ese ego más espiritual, que es verdaderamente esa persona que verdaderamente es, en cierta manera, también esa máscara con la que caminamos en nuestro día a día, más desarrollado, pero sí es cierto que caminamos con esa máscara, como hablábamos el otro día con las heridas, nos vamos creando esa personalidad, esa máscara, y lo que la gente cree de ti, que es verdaderamente lo que al final muestras, verdaderamente es ese personaje, ¿no? que estamos creando a nivel mucho más físico. Pero si nos vamos a ese vértice superior del triángulo, ese super yo, o sea, tenemos el del ego en un lado, en uno de los vértices del triángulo, ese ego negativo, y luego ese ego de ese personaje que estamos creando, pero verdaderamente con lo que estabas comentando, Antonio, ese super yo es ese Antonio, esa Nieves, ese Jesús, esa María Pilar que está ahí arriba del triángulo, que es lo que verdaderamente eres, cuando eres capaz de ser consciente
ser consciente de este presente, como dices, de ser consciente, tienes esa claridad, como dice Lorenzo, de estás ahí arriba porque estás observando y alejado de esa parte de tu personaje, de ese personaje que has creado con tu máscara, por tus heridas, en tu personalidad, en tu día a día, y también de ese ego negativo, ¿no? de esa parte negativa, ese ego que hay, como bien interpretamos siempre, está el ego negativo y el ego más espiritual o más neutral, como digo yo. Pero lo importante es estar ahí arriba, a esos 10.000 pies de altura. Yo ayer también lo decía, yo después de la semana pasada, con los webinars, los lanzamientos, bueno, pues también yo me desconecto muchísimo con la naturaleza, me fui a dar un paseo, como estaba haciendo ahora Elena, o como dice Lorenzo, Antonio, de estar en ese presente. Me fui a andar, a conectar con la naturaleza, a poner espacio y a ver desde el presente, ¿no? Desde ahí arriba, desde, bueno, ¿dónde estoy? Observar, tener claridad, saber verdaderamente quién soy para seguir tomando esos pasos para adelante. Y a veces te tienes que ir moviendo, ¿no? A veces te vas moviendo de un sitio para otro, desde un ego al otro ego, desde tu personaje más a la parte de la sombra, pero lo importante es ser consciente, ¿no? Porque somos un uno. Y al final, según nos van pasando acontecimientos en nuestra vida, bueno, pues vamos a ir pasando a veces a una parte de la balanza, a la izquierda o a la derecha, pero lo importante es ser conscientes de que efectivamente pues, nuestro super yo o nuestro yo somos seres holísticos, somos un cúmulo de nuestro personaje, somos un cúmulo de nuestras sombras, pero todas las partes al final son inseparables, ¿no? Y lo importante es que tú seas consciente, que seamos conscientes de que nuestro super yo y nuestro desarrollo interno va a pasar por esos momentos de que nos vamos a ir de un sitio a otro, pero ser capaz de separarte, ser capaz de mirarlo a 10.000 pasos de altura, de tener esa conciencia, de tener esa claridad y de tú decidir, bueno, qué es lo que hago ahora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso o cómo voy de ese punto A a punto B, como está diciendo Lorenzo? Muy importante lo que acabas de comentar, Antonio, de la presencia y de la claridad. Y vamos a ver, veo por aquí que veo a Jesús también. Vamos a continuar hablando de ese super yo, de cómo ser consciente y de esa transformación de ese super yo, que yo, Jesús, sé que no sé si puedes hablar, que has tenido esa transformación también tú. Buenos días. No sé si puede hablar Jesús. Bueno, además aprovecho, lo comentaba el otro día, en Alquimia Experience, en el bootcamp del 17 al 21 de noviembre, dos grandes colaboradores que están por aquí hoy son María Pilar y Jesús, estarán ahí en Alquimia Experience haciendo de Alquimia una gran experiencia transformadora. Así que, bueno, ya hablaremos más de Alquimia Experience, pero bueno, que sepáis que hay dos grandes colaboradores que son ellos dos, y estoy además muy orgullosa y muy feliz de tenerlos en este proyecto. Buenos días, Ángela. Encantada de tenerte por acá. No sé si nos puedes compartir algo, si puedes hablar de ese desarrollo interno, de esa riqueza interior, de ese super yo, y cómo la has transformado o cómo la estás transformando. Hola Nieves, hola a todos. Es mi primera vez por aquí, así que estoy aprendiendo mucho de ti y de las experiencias de los demás. Perdón por la voz que tengo. Para mí lo más importante es la historia que te cuentas a ti mismo, ¿no? Es la historia más importante que tenemos, y a veces puedes contar una misma historia con los momentos e irlos cambiando y convertirlos en una historia cómica, trágica, de víctima o de lo que es de forma constante en mi propia historia. Así que muchísimas gracias por todas estas ideas, porque todas me han servido, y estoy por aquí mismo buscando ahora mismo los post-its para ponerlos por la casa. Que tengáis un feliz día y gracias por vuestra generosidad y sabiduría. Gracias a ti, Ángela, por estar por acá, y todos en busca de los post-its y de los hashtags, ¿verdad? Os voy a comentar 5 elementos y ahora continuamos. 5 elementos de una vida interior fuerte, por si además de los post-it, además de esa conciencia, además de
de esos hábitos, ¿no?, que nos comentaba Antonio, de ese punto A y B. 5 elementos que yo trabajo mucho también y os lo comparto. Sabéis que me gusta compartir cosas que podáis introducir rápidamente y de manera súper fácil en vuestro día a día. Son 5 elementos muy sencillos pero claves para trabajar esa riqueza interior, ese super yo desde el punto de vista del observador y siendo siempre conscientes que vamos a tener ese ego y ese ego un poquito más espiritual, ese personaje y esa sombra, y que nos ayuden, ¿no?, esas prácticas que nos ayuden a observarnos desde arriba. Primero, y la acaba de tocar Ángela y por eso digo, mira, perfecto para comentarlo también, esa autoconciencia, que consiste verdaderamente en conocerte verdaderamente tu verdadera naturaleza, entender que tienes ese líder dentro de ti, que tienes ese enorme poder natural, que tienes grandes talentos, que te vas a ver reconocido en otros y como bien estaba diciendo Lorenzo, es decir, puedes inspirarte en otros, pero eso puede crear frustración si quieres ser la copia de otras personas. Tienes que reconocer primero esa alquimia, esos talentos, ese potencial. A veces pueden estar bloqueados por tu sistema de creencias, por tus miedos, por algunos retos, ¿no?, que te has enfrentado en el pasado, pero esa autoconciencia, ese conocimiento es realmente comprender quién eres realmente, ser conscientes, que lo habéis dicho la mayoría, muy importante, ¿no?, para crear ese super yo y esa vida interior fuerte. El segundo de los elementos que a mí me gusta trabajar mucho y lo ha comentado también Elena, si no me equivoco, es la autocreencia. Es verdaderamente, pero para eso también hay que trabajar muchísimo el mindset, como siempre decimos, ¿no? Pero es entender que realmente puedes crear la vida de tus sueños, tienes que creértelo, tienes que tener esa fe, comentaba así era Elena, ¿no?, de la certeza, esa fe de tener confianza. Esa confianza de que no importa dónde te encuentres hoy, o que mañana no tiene por qué ser como hoy, que no importa si te caes, que no importa que tu pasado, qué es lo que hayas hecho en tu pasado, que no importa que si te has caído. Es tener esa creencia para saber que si sigues ciertos pasos, si sigues ciertas herramientas, si sigues ciertos sistemas, voy a conseguir verdaderamente ser la persona que quiero ser, que ya lo eres, pero está ahí dormido, ¿no? Como decía, yo creo que era Elena, está ahí dormida porque ya lo eres, es saberlo pulir y saberlo volver a sacar dentro. Esa autocreencia, o sea que el primero es la autoconciencia, la segunda es la autocreencia. Luego el tercero es muy importante también de crear ese super yo, esa vida interior fuerte, es el respeto, el autorrespeto. Porque no puedes respetar a otras personas si no te respetas a ti. Y a veces pensamos en el respeto en algo como muy grande, el no insultar, el hablar con respeto, en cosas como muy tangibles, pero a veces incluso es perdonarnos a nosotros mismos, ese respeto, me perdono Nieves, porque si yo no me perdono de mis heridas, de cómo he tratado a personas, de cosas que esté haciendo bien, de cosas que haya hecho mal, no puedes perdonar a otros. Y a veces son cosas, ese autorrespeto, que luego hay que saberlo identificar y de dónde viene, y mucho, como bien sabéis, es de esas heridas, ¿no? Pero a veces es cosas que ¿por qué no comemos bien? Eso es autorrespeto al final. ¿Por qué no me cuido? ¿Por qué no hago ejercicio? ¿Por qué no tengo un vocabulario positivo conmigo misma? Ese es el autorrespeto también, no solamente el cómo hablamos y las cosas más tangibles, sino también esas cosas, ¿no? Mi vocabulario, mi ejercicio, cómo como, cuál es el tipo de autocuidado que tengo, ¿no? Porque si no, de nuevo, no puedes respetar a otras personas si no te puedes respetar a ti. Que va muy unido al autocuidado, que es el cuarto forma de crear ese super yo y verdaderamente trabajar en esa vida interior, ¿no? El cuidarte, el escribir, esa hora sagrada, ¿no? Que hablamos y que muchos cuando os incorporáis por aquí, veo a Giselle también, que hace ejercicio, ¿no? Por las mañanas, que sea andar, aunque sean unas respiraciones, me consta que a veces o por tiempo o por limitaciones físicas, pues a veces no podemos salir a andar. Bueno, pues
Pues ese autocuidado puede ser escribir, puede ser cuidarse, puede ser alimentarse bien, esa hora sagrada, esas respiraciones que te oxigenen, el comer, el beber, el meditar. Y luego, por último, para seguir alimentando esa forma de riqueza interior y ese super yo que tenga energía. Si recordáis, el otro día también hablábamos de tener energía, la importancia de la energía. Si no tenemos energía, bueno, pues no podemos cuidarnos, ¿no? Pero, y el quinto es, una vez que tienes esa autoconciencia, una vez que tienes esa creencia, una vez que te respetas, una vez que te cuidas, es el desarrollo personal. Haz algo cada día que te haga mejor persona. Por pequeño, de nuevo, por pequeño que sea, acordaros de la ley del 1%, ¿no? De ese 1% que puedo hacer, ese 1% que si lo hago todos los días, al final de septiembre o ya a mitad de octubre, habré realizado o habré incluido en mi vida un cambio de un 30%, algo pequeño, ¿no? Que te haga desarrollarte, que aprendas algo, como puede ser esta sala, como puede ser otras muchas salas, blog, un curso, un TikTok, pero que lo pongas en acción también. Así que esos son 5 elementos que te dejo así que comparto para empezar la semana, para trabajar ese super yo, para trabajar esa riqueza interior además desde el punto de vista de ese observador, de ser consciente de que eres un todo, de ser consciente que todas las partes del observador, del personaje, de la sombra, son inseparables y se necesitan unos a otros, y solamente desde esa distancia, solamente desde la conciencia, solamente desde mirar ahí arriba es donde verdaderamente puedes pues crear ese super yo, crear esa vida que verdaderamente quieres crear. Así que muchas gracias, Ángela, por comentarlo, ¿no? Porque creo que va muy ligado lo que acabas de decir con esos 5 elementos que quería además compartir hoy también para crear ese super yo. Luego lo compartiré en el grupo de Telegram, y a los que no estáis todavía en el grupo de Telegram podéis pinchar en mi bio, aquí en mi nombre, que os llevará luego a mi bio de Instagram, y ahí os podéis unir al grupo de Telegram, que ahí compartimos los resúmenes y también pues todas las noticias. Vamos a continuar con los que estáis, y por supuesto seguimos invitando a las personas que están por acá a compartir, si así os sentís como para compartir o para preguntar. Aprovecharos de todas las personas que están aquí arriba, muchos de ellos muy expertos, así que sentiros con esa libertad de subir aquí arriba y preguntar y de participar, porque esta sala al final pues la hacemos entre todos. Buenos días, Adoración, no sé si puedes hablar o compartir algo con nosotros. Creo que no, Milén sé que no puede hablar en estos momentos. Buenos días, Sandra, gracias por subir. No sé si puedes hablar o quieres compartir alguna sugerencia para que todos pongamos en acción para seguir trabajando en nuestro interior, en nuestro super yo. Buenos días, perdonante. Cierto. Bueno, rápidamente, yo tengo que ser muy agradecida porque desde que tengo uso de razón, si algo trabajaron mis padres en mi mente fue: tú puedes, por nadie, tú puedes. Y no sé si fue el botón de inicio que me llevó a estar siempre en el tú puedes. Luego fueron los retos que se me iban presentando o cualquier asomo de duda de alguien cuestionando si iba a poder o no, también era un motor de arranque. Fue algo, no sé, que tuve inconscientemente, que agradezco. Y luego, un común de siempre el poder ha sido prepararme para ese reto o prepararme para con una hoja de ruta, con un objetivo que se pudiera medir. Por mi mismo trabajo pues lo fui desarrollando, y cuando fui consciente a través de mentorías y esto de que el poder está en ti y el poder lo desarrollas tú, siempre viendo hacia adentro para sacar esa fuerza que necesitas, pues me apoyé mucho en el deporte.
me apoyé mucho en el sentir confianza en lo que quiera desarrollar preparándome y definitivamente lo tengo súper en mi mente de que eres tú el responsable de tus acciones y eres tú el responsable de lo que puedas lograr. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, Sandra, y bueno, ante todo felicidades, ¿no?, por tener pues unos padres que efectivamente creo que has dicho algo muy importante, que es, y lo hemos tocado un poquito, ¿no?, base con el tema de la adolescencia, de los niños, ¿no?, unos padres que te digan tú puedes, que te transmitan el tú puedes, porque nuestros padres igual pues a nadie nos ha educado. Yo soy madre y a nadie nos han educado de cómo ser padres, no nos dan un manual, ¿verdad?, de ser padres, y a veces no sabes esos pequeños comentarios que los haces desde todo el cariño del mundo, a veces no saben qué influencia está teniendo en tus hijos, ¿no? Pero qué importante, ¿no?, lo que acabas de comentar, el tú puedes, proponerte lo que quieras y trabajar de ese dentro para afuera, el que te lo inculquen desde joven. Yo recientemente, sin compartir detalles, bueno, pues estoy empezando con una mentoría de una chica, pero me contactaron sus padres, es menor, me contactaron sus padres porque el padre trabaja mucho el tema del desarrollo personal y sabe lo importante que son las mentorías, el desarrollo personal incluso en un adolescente, ¿no? Pues bueno, pues ya ves que eso está calcando, está entrando, ¿no?, en la cultura, está entrando en la sociedad, de la importancia del desarrollo personal incluso en épocas tan tempranas, ¿no? Y qué bonito es cuando tus padres además te lo inculcan, ¿no? Y ves lo afortunada que en tu caso has sido. Así que bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Sandra, como siempre, muchísimas gracias por subir aquí arriba y por compartir. Muchas gracias. Buenos días, Giselle, estarás en tu caminata matutina, no sé si puedes hablar. Buenos días. Buenos días, familia, buenos días, Nieves. En este momento ya estoy en casa porque hoy hubo una modificación de horario por una cita médica, pero sí, ya me activé con la vida como todos los días. Y bueno, aparte de todo lo que estabas hablando, me ha gustado mucho porque definitivamente el sustituir o integrar los nuevos hábitos en nuestra vida, sin duda alguna hace que el pensamiento y la narrativa sean totalmente diferentes. Esto último de lo que acabas de hablar referente a los padres, en mi caso, mi madre tiene una narrativa inconsciente que no era muy coherente ni muy positiva, ¿no? Esto, aquí en la hora, yo lo agradezco porque en el momento que empecé a hacerme responsable de mí, de mi vida, salir del victimismo y de esa vieja narrativa, pues me ayudó mucho a ser consciente de que ella no era consciente de su narrativa, ¿no? Y la importancia de eso, pero el dejar a un lado ese pasado y convertirlo en un presente en positivo. Y ahora pues somos maestros con maestros hablando en plan, mira, mamá pues lo decía de esta forma y este era el efecto que causaba en mí. En el aquí y en la ahora soy consciente de eso y ya sé desde qué intención hacía muchas cosas, pero que bueno, que ya lo sé, y la importancia de saberlo, de hacerlo consciente, es lo que nos ayuda a evolucionar. Y otra cosa estaba apuntando por aquí también con respecto a, por ejemplo, en mi caso, yo tenía un mal hábito que era el de fumar, y lo hacía desde mucho tiempo atrás, desde los 12 años aproximadamente. ¿Qué pregunta me hizo una persona en algún momento? Esto lo descubrí haciendo un reto de gratitud. Me decía, bueno, ¿a qué agradeces? Entonces uno normalmente siempre agradece una sola cosa y atrás de esa cosa hay muchas cosas más. Entonces yo decía, quiero dejar de fumar, no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día una persona me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué fumas? No el para qué, porque el para qué puede ser una creencia de que te relaja o de que matas el tiempo. Y me dijo, cada vez que te fumas un cigarro, pregúntate el por qué. ¿Cuándo inició? ¿Por qué empezaste a fumar? Y eso me llevó a que era evidentemente para llenar un vacío, ¿no? Matar el tiempo. O sea, cuando no quería estar en esa situación, mataba el tiempo fumándome un cigarro. El día que me levanté en el balcón y dije, ya sé por qué fumo. Normalmente el primer día que empecé a fumar fue porque mi mamá de repente me dijo algo y ahí como que empecé a unir todo. Me dijo una situación que me detonó y yo me fui a fumar el cigarro para evadir la situación. Al mismo tiempo estaba evadiendo y llenando un vacío, esa misma situación. Al ser consciente de esa creencia,
Fue allí cuando solté el último cigarro que me estaba fumando y no volví a fumar más y no sentí la necesidad porque descubrí el porqué. Bueno, Giselle, ya he terminado y espero que mi aporte le sirva de algo. Buenísimo, Giselle, súper aportación, importantísimo lo que acabas de decir, la narrativa, ese autocuidado, ese autorrespeto, ¿verdad? Porque si tenemos una narrativa negativa, eso al final es, pues efectivamente es falta de respeto con nosotros mismos y con otras personas, y muchas veces estas tonterías de qué tonta soy o qué estúpida o que... Ese tipo de narrativa negativa al final efectivamente es lo que está anulando ese super yo, esto está verdaderamente creando esa herida. Y qué importante lo que acabas de decir, esos anclajes, ese fumar, felicidades por haberlo dejado, porque es ese autocuidado y respeto a tu propio cuerpo, que al final es el templo. El cuerpo es el que tenemos, ¿no? Ese es un cuerpo que a veces no nos damos cuenta y es la primera gratitud que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? Tener un cuerpo sano, unos pulmones, unas manos, unas piernas, una espalda, porque muchas personas pues están en ciertas circunstancias que no están sanos, ¿no? Y ese autocuidado y esa importancia de darte cuenta, ¿no? De que tenías un anclaje ahí negativo, que a veces nos pasa, igual que funcionan los anclajes positivos, funcionan ese tipo de anclajes, ¿no? Ese por qué estoy agarrándome al cigarro, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir, porque seguramente que hay más de un fumador por aquí, yo conozco más de uno por acá y yo soy fumadora social y de vez en cuando a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué tomo el cigarrito? Así que muchas gracias, Giselle, por compartir tu experiencia. Lupita, buenos días, muchas gracias por subir, no sé si nos quieres compartir algo de tu super yo, de tu viaje interior. No sé si puedes hablar ahora. ¿No? Y si no, bueno, pues vamos a pasar a Mildoris, que nos quedan un par de minutitos. Buenos días, Mildoris. Encantada de verte por acá. No sé si nos puedes compartir algo en estos momentos. Hola, buenos días. Pues yo estoy en el desarrollo de mi super yo. Estoy siendo consciente y creo que de las cosas que me están ayudando es crear hábitos. Incluso he aprendido hace poco de que el despertar es sonreír, o sea, ya llegamos a hacer un hábito y así cambia el día, ¿no? Creo que eso es lo que me está ayudando bastante, el crear hábitos incluso de escuchar la sala, el crear hábitos de lo que tú siempre comentas, ¿no? De rodearte o tener las personas adecuadas, ¿no? Que a veces no tiene que ser una persona física, sino simplemente por lo menos esta sala a mí me está ayudando muchísimo. Así que, pues, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Buen día. Pues gracias a ti, Milén, el primero me alegra oír de que te esté ayudando ese hábito de escuchar la sala y de empezar el día con energía. Es el objetivo, el principal objetivo, y como siempre digo, si solamente ayuda a una persona, pues misión cumplida. Y el despertarte y sonreír al día, qué importante es, porque el cómo gestionamos nuestra energía, cómo gestionamos nuestro sentido de humor, gestionamos nuestro tiempo y así gestionamos nuestras prioridades, porque si según te levantas el día, ya miras el día con otros ojos, pues efectivamente tu energía cambia, tu vibración cambia. Pero para eso es muy importante también, y seguramente lo haces conociéndote, Mildoris, él también lo que comentaba Antonio, ¿no? Antes de irse a la cama, el tener esa gratitud de cómo ha ido el día, porque en el momento que tú te acuestas y pones tu cabeza en la almohada con esa gratitud, agradeciendo la abundancia de cosas que tienes en tu vida, y te vas a dormir con esa energía y con esa vibración, te levantas al día siguiente. Así se complementan muy bien esas dos acciones, ¿no? El terminar el día con gratitud, con un diario, y empezar el día pues con ese diario, con esas frases de gratitud o con esos post-its que nos hemos dicho todos por acá. Bueno, pues muchísimas gracias, son las 8 de la mañana, muchísimas gracias por subir aquí arriba, Elena, Lorenzo, África, Ángela, Adoración, Milén, Sandra, Giselle, Lupita, Mildoris, Marlene, Elena, Jesús, Verónica, Miguel, Tomás, Mela, Raúl, Javier, Nelly, Eliana, Adriana, Cristian. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por hacer entre todos esta sala, por empezar la semana
con ese viaje interior, que es el camino a la transformación, a esta transformación de alquimistas, de nuestro líder que todos llevamos dentro, y mañana seguimos con ese camino hacia Alquimia Experience. Nos toca mañana la M de Mindset, así que no os lo perdáis, que mañana va a ser una super sala, y dentro de un ratito comparto el resumen, que hemos hecho un super resumen, había unos cuantos puntos y he ido añadiendo todo el resumen que entre todos hemos ido sumando, así que muchísimas gracias. En un ratito lo tenéis en el grupo de Telegram, que lo veis en mi bio de Instagram. Así que vamos a cerrar la sala con una palabra, con un hashtag o con un post-it que nos vayamos a poner hoy, que nos acompañe la energía para el resto del día, el resto de la semana. Y abriendo micrófonos. Gratitud.